Ya son las 12 pasaditas. En mi carácter de representante del 14º Distrito Electoral e integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, conforme a las facultades establecidas en los numerales 62 y 63 de la Constitución Política de Baja California Sur y el artículo 105 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado, me permito someter al Pleno de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente: exposición de motivos. Antecedentes. Durante la 12ª Conferencia de Ministros de la Juventud, celebrada en Guadalajara, Jalisco, México, los días 4 y 5 de noviembre de 2004, se acordó convocar a la celebración de una conferencia iberoamericana de los derechos de los jóvenes. La conferencia a que alude el párrafo anterior tuvo lugar los días 10 y 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España, acudiendo a los ministros de la juventud de los 21 países iberoamericanos, entre ellos México. El resultado de esta conferencia fue la aprobación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, la cual entró en vigor el día 1 de marzo del 2008. Número 2. Importancia de la Convención. Es preciso señalar que Convención es el único tratado internacional que reconoce a la juventud como un segmento de la población, como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo, y que fue diseñada y promovida por la Organización Internacional Iberoamericana de la Juventud. Este documento internacional consta de 44 artículos que establecen una serie de derechos civiles y políticos: el derecho a la vida, el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la religión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión y a la asociación, entre otros. Y también una serie de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, el derecho a la educación sexual, a la cultura, al arte, al trabajo, a la vivienda, entre otros. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes puede abordarse desde dos perspectivas. La primera de ellas remite a su naturaleza de documento jurídico, de pacto internacional, que se viene insertando en el concierto del derecho internacional de los derechos humanos y que insta a los estados de la región a comprometerse con el respeto y la garantía de los derechos de todas las personas jóvenes. La segunda, por su parte, enfatiza el carácter práctico del instrumento. En todo, permite el conocimiento, el ejercicio y el disfrute pleno de todos sus derechos por parte de las personas jóvenes. Desde esta doble perspectiva, la Convención se traduce en norma legal interna de obligatorio cumplimiento para los estados que la han ratificado, así como en documento orientador para el diseño y la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud con enfoque de derechos que puede ser referenciado y aplicado tanto por los gobiernos como por las y los ciudadanos, por lo cual es un instrumento de orden internacional de gran relevancia que reconoce a las personas jóvenes como sujetos de derechos y acorde con las distintas realidades socioeconómicas, políticas, culturales y tecnológicas de la región, por lo cual sin duda este instrumento contribuiría al desarrollo integral de la juventud mexicana.
Número 3. Justificación de la necesidad de ratificación de la Convención por parte del Estado mexicano. Es preciso señalar que la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes por el Estado mexicano resulta para muchos innecesaria, lo cual es resultado de una visión corta de la importancia de este instrumento internacional. Lo anterior, debido a que los detractores argumentan que, tomando en consideración la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, muchos de los derechos humanos contenidos en la Convención se encuentran ya reconocidos por diferentes tratados internacionales. En contraposición, por la anterior postura, se considera que el ratificar la Convención es reafirmar el compromiso del Estado mexicano de garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la juventud, además de la amplitud del espectro interpretativo de sus derechos humanos a la luz del principio constitucional pro persona. Además, se maximizan diversos derechos, como lo son el derecho que los jóvenes tienen a ser oídos en la determinación de su custodia, el derecho al trabajo de los jóvenes, en particular a la promoción del primer empleo, y el derecho a ser objetores de conciencia frente al servicio militar obligatorio. Sin pasar por alto que México, a raíz de la citada reforma constitucional del 2011, tiene el compromiso de promover y garantizar el ejercicio de los derechos de los jóvenes, de las personas jóvenes, y su amplio desarrollo como sector social, por lo cual fundamental la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Sin embargo, a poco más de 14 años de su firma, y a pesar de que nuestro país fue de sus promotores, no la ha ratificado, no obstante que esta fue suscrita por el representante de México, estampando a un lado de su firma la leyenda Am Referendum. Esta convalidación primaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, párrafo segundo de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, se traduce en que la firma requiere de la confirmación posterior del Estado parte. En esta virtud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción 2 de la Ley sobre la celebración de tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero de 1992. Se establece que para hacer definitivo el consentimiento del Estado mexicano se requiere su ratificación o aprobación por el Senado de la República, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, con la ratificación de este instrumento internacional que tutela de manera particular los derechos de los jóvenes, el Estado mexicano no solamente estaría cumpliendo con su deber legal, sino también con su compromiso político asumido al suscribir la Convención, como se señaló con antelación. En lo anterior y en atención, les solicito, amigos y amigas, compañeros diputadas y diputados, que apostemos por los jóvenes y en el reconocimiento pleno de sus derechos, apoyando esta proposición con punto de acuerdo que adelante se plantea. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de la H Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. Proposición con punto de acuerdo único. El H Congreso del Estado de Baja California Sur exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a la brevedad posible remita al Senado de la República
la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes para su ratificación, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Es cuánto, presidente? Bueno. Gracias, compañero diputado.